En abril de 1945, Berlín se convirtió en el frente final de la Segunda Guerra Mundial, mientras los alemanes, atrapados en la ciudad, anticipaban con terror el caos y la venganza que se avecinaban. Con la resistencia alemana debilitada y los hombres en combate, muchas de ellas asumieron roles masculinos, trabajando en fábricas y cuidando de sus familias en un contexto de escasez extrema. Tras la batalla, las condiciones se empeoraron. Enfrentaron violencia sexual sistemática por parte del Ejército Rojo, lo que dejó profundas cicatrices emocionales y físicas. En hospitales desbordados, miles de mujeres trataban de recuperarse de lo inimaginable. Se estima que más de 10.000 murieron a consecuencia de los abusos, mientras que el impacto psicológico llevó a muchas más al suicidio. Esta es la historia de las mujeres de Berlín, víctimas olvidadas de un conflicto que no mostró misericordia ni en sus últimos días. La sombra de la guerra. Violencia sexual en la batalla de Berlín. Detallemos un poco más las agresiones íntimas de las que fueron víctimas. Cuando comenzó el combate en las calles capitalinas, se estimaba que había alrededor de 1,5 millones de adultas y niñas en la ciudad. Varias habían perdido sus hogares debido a los constantes bombardeos soviéticos y a la ausencia de sus esposos, quienes permanecían en el frente. La situación general era crítica. Había escasez de alimentos y agua, y los servicios básicos estaban casi completamente interrumpidos. La defensa de Berlín fue confiada a la división de reserva, que estaba mayormente diezmada y desorganizada, bajo el mando del general Helmut Weidling. La guarnición del general Weidling estaba compuesta principalmente por hombres mayores de la milicia nacional y jóvenes de las juventudes hitlerianas, incluyendo a niñas sin experiencia en combate. Este grupo tuvo que enfrentarse a las tropas soviéticas, que eran hambrientas y feroces, ansiosas por poner fin a las hostilidades. Las bajas oficiales durante la batalla superaron los 900.000 alemanes y cerca de 400.000 polacos y soviéticos. Se estima que hasta 10.000 mujeres murieron como resultado de estos horribles ataques. Tras haber iniciado la batalla, las tropas soviéticas y estadounidenses cometieron actos de violencia sexual en una magnitud brutal, un fenómeno que ha sido documentado con mayor detalle en las últimas décadas, aunque aún quedan aspectos de este período que permanecen opacos debido al estigma asociado con el abuso sexual en tiempos de guerra. La violencia sexual se convirtió en una táctica común, utilizada como un medio de venganza, humillación y expresión de dominio sobre el enemigo derrotado. A lo largo de la batalla, se estima que entre 100.000 y 240.000 individualidades femeninas fueron víctimas de este tipo de prácticas aberrantes, aunque las cifras exactas siguen siendo objeto de debate debido a las dificultades de obtener datos precisos. El Ejército Rojo fue responsable de una parte significativa de estos eventos. Se calcula que en Berlín ocurrieron aproximadamente 100.000 violaciones, con algunos historiadores, como Anthony Beevor, sugiriendo que el total podría alcanzar cifras mucho mayores. Casi 2 millones de señoras alemanas fueron víctimas de los desatados apetitos sexuales y violentos de los soldados del Ejército Rojo. Esta cifra es impactante, ya que equivale a la población de una ciudad mediana, sin contar a aquellas que sufrieron agresiones en el frente occidental a manos de soldados estadounidenses durante la Operación Barbarroja y la invasión alemana de la Unión Soviética. Los testimonios de las víctimas y las evidencias documentales, tanto de fuentes soviéticas como alemanas, aportan una imagen desgarradora de la violencia masiva que se desató durante este periodo. Entre 1945 y 1946, se registraron cerca de 995 solicitudes de aborto en un distrito de Berlín, numerosas de las cuales estaban acompañadas por denuncias de violaciones. La propagación de esta violencia fue alentada en parte por la ideología del Ejército Rojo y su propaganda, que promovía la deshumanización del enemigo y la representación de las mujeres alemanas como un símbolo del Tercer Reich derrotado. A pesar de las ordenanzas dentro del Ejército Rojo que prohibían tales actos, diversos oficiales se mostraron indiferentes y en algunos casos apoyaron la violencia. Los soldados, frecuentemente bajo el estrés y la presión del combate, a menudo actuaban sin control ni consecuencias por sus actos. El abuso sexual en Berlín no fue una serie de incidentes aislados,
sino un fenómeno sistemático en el que los agresores se turnaban para ultrajar a las mismas víctimas, en una especie de ritual de humillación colectiva. Las víctimas no solo eran jóvenes, sino también madres, ancianas y damas de todas las edades, lo que da cuenta de la indiscriminación con la que se cometieron estos actos. Por otro lado, la violencia sexual también fue perpetrada por las tropas estadounidenses, aunque en menor escala y con una documentación algo más limitada. En el sector controlado por las fuerzas estadounidenses también se registraron casos de abusos sexuales, especialmente por parte de soldados blancos que, en ocasiones, abusaron de alemanas sin enfrentar consecuencias disciplinarias significativas. A pesar de la menor frecuencia de los informes, los testimonios sugieren que la violencia sexual por parte de los soldados estadounidenses fue minimizada por algunos oficiales, quienes restaban importancia a las denuncias y, en algunos casos, se hacían comentarios despectivos sobre las víctimas. Las actitudes hacia las víctimas de violación variaban según el soldado, pero en general, el abuso sexual no fue tratado como un crimen grave, ni fue sancionado de forma efectiva. Los relatos de las sobrevivientes ofrecen una visión desgarradora de la situación vivida por las mujeres en Berlín en aquellos días. Algunas víctimas fueron ultrajadas por más de 20 hombres en una sola noche, una experiencia que quedó grabada en los testimonios como una de las manifestaciones más brutales de la violencia de guerra. En otros casos, fueron sometidas a aberraciones grupales en condiciones extremas, mientras que sus vecinos se encontraban encerrados en refugios cercanos, incapaces de intervenir. Incluso aquellas que intentaron buscar protección a través de relaciones con los soldados, a menudo se encontraron atrapadas en situaciones igualmente peligrosas. Un relato impactante es el de una muchacha que fue forzada a mantener una relación con un oficial soviético para evitar el abuso, aunque, irónicamente, fue agredida incluso bajo esa supuesta protección. El impacto de la violencia sexual no solo fue físico, sino también psicológico y social. Las que sobrevivieron a estos actos de barbarie enfrentaron una carga emocional y social devastadora. Muchas de ellas no pudieron hablar de sus experiencias debido al estigma y la culpa asociados con la transgresión. Las víctimas fueron a menudo culpabilizadas por la sociedad, lo que las empujó al silencio y la soledad. Una mujer relató que nunca pudo contarle a su madre lo que había sucedido, ya que consideraba que el tema era demasiado vergonzoso y doloroso de tratar. Eso sí, en este contexto de caos y desesperación, unas cuantas demostraron una notable resiliencia. A pesar de las circunstancias extremas, algunas trataban de organizarse para proteger a sus familias y encontrar refugio, mientras mantenían una apariencia de normalidad en medio del colapso social. Esta actitud activa y pragmática contrasta con la imagen pasiva que a menudo se tiene de las víctimas, mostrando cómo, a pesar de ser sometidas a una violencia inhumana, muchas de ellas continuaron luchando por su supervivencia. A nivel histórico, la magnitud de los excesos sexuales durante la Batalla de Berlín ha sido objeto de estudios detallados. Los hospitales berlineses registraron miles de casos, pero la cifra real podría ser considerablemente mayor debido a la naturaleza clandestina del abuso. Unos cuantos de estos casos nunca fueron denunciados o no fueron tomados en cuenta por las autoridades de la época, debido a la cultura de impunidad y la falta de consecuencias legales para los perpetradores. La violencia sexual en la Segunda Guerra Mundial, particularmente durante la Batalla de Berlín, no fue considerada un crimen de guerra en los juicios de Nuremberg, lo que refuerza la impunidad con la que los soldados cometieron estos abusos. Los factores que contribuyeron a la normalización de los abusos son múltiples. En primer lugar, la ideología militar y política de la época deshumanizó al enemigo, lo que permitió que los soldados vieran a las mujeres alemanas no como seres humanos, sino como un botín de guerra. Esta deshumanización facilitó la violencia sexual, ya que los soldados justificaban sus actos como parte de la victoria sobre un enemigo percibido como inferior. Además, la cultura militar en general ha sido históricamente tolerante con la violencia, y en tiempos de guerra, las normas que regulan el comportamiento social se debilitaban. La falta de consecuencias legales también jugó un papel crucial en la perpetuación de estos crímenes.
Las normas internacionales contra los abusos sexuales en tiempos de guerra eran escasas y no se aplicaban de manera efectiva. Esto permitió que los soldados cometieran actos de violencia sin temor a represalias. Al mismo tiempo, las sobrevivientes enfrentaron un estigma social significativo, lo que dificultaba que hablaran sobre lo ocurrido. En muchas culturas, las víctimas de violación son culpabilizadas, lo que llevó a que un sinfín de ellas se mantuvieran en silencio y vivieran con el dolor de su sufrimiento en soledad. El contexto social y cultural de la época también contribuyó a la normalización de la violencia sexual. Las ideologías patriarcales y la percepción de las mujeres como propiedad masculina o como objetos sexuales legitimaron los abusos durante la guerra. Estas creencias estaban profundamente arraigadas en las sociedades involucradas en el conflicto y se manifestaron en la forma en que los soldados trataban a las alemanas durante la batalla. Deshumanización y valor. Historias femeninas en el caos bélico. Por si fuera poco, durante todo el conflicto, aquellas individualidades femeninas fueron sometidas a una amplia variedad de formas de violencia y explotación más allá del aspecto íntimo. En realidad, las alemanas y las del resto de los países involucrados en la guerra no solo sufrieron durante aquella batalla. Muchas damas, solas por tener a sus cónyuges en el campo de batalla, perdieron sus hogares y vieron cómo la guerra arrasaba con sus seres queridos, convirtiéndose en refugiadas incapaces de proveer el sustento diario para sus hijos. Además, tuvieron que soportar la muerte de sus esposos, quienes fueron asesinados, mutilados o capturados. El sufrimiento no terminó ahí. Bastantes señoras también presenciaron cómo sus hijos caían enfermos y morían, mientras que sus padres sucumbían a diversas enfermedades. La desnutrición se convirtió en una realidad devastadora para bastantes familias, dejándolas en una situación de vulnerabilidad extrema en un contexto ya de por sí desgarrador. Por ello, muchas se vieron obligadas a buscar alternativas. Desde el trabajo en fábricas hasta el combate, el papel de las mujeres fue esencial para los esfuerzos bélicos, pero en diversidad de ocasiones se minimizó, se distorsionó o incluso se ignoró por completo, y es que muchas de ellas contribuyeron significativamente a los esfuerzos bélicos del Tercer Reich desde las fábricas. Unas cuantas fueron empleadas en fábricas de armamento, donde producían armas, municiones y otros materiales bélicos esenciales para el conflicto. Este sector requería una gran cantidad de mano de obra, y un montón de ellas asumieron roles que antes eran considerados exclusivamente masculinos. En la industria aeronáutica, trabajaron en la producción de aviones y componentes militares, mientras que en las fábricas de vehículos su labor fue fundamental para la fabricación de tanques y camiones. La industria química también vio una fuerte participación femenina, con un sinfín de ellas asumiendo roles operativos en fábricas que producían explosivos y otros compuestos utilizados en la guerra. Además, otras tantas trabajaron en fábricas procesadoras de alimentos para asegurar el suministro a las tropas y a la población civil, mientras que algunas se involucraron en proyectos de construcción que apoyaban la infraestructura militar. A pesar de sus innegables esfuerzos, enfrentaron condiciones laborales difíciles y un entorno que no siempre valoraba su esfuerzo ni su bienestar. Un trabajo particularmente ingrato fue el de las Trümmerfrau, o mujeres basura, tras la batalla de Berlín. Y es que después de la guerra, un número importante de ellas trabajaron recogiendo los escombros en la calle para limpiar la destrucción causada por los ataques aéreos. Una de ellas, llamada Helga Sent-Velden, dijo lo siguiente sobre sus labores en un edificio que quedó en ruinas y en el cual se volcaron esfuerzos para ser rehabilitado. Pero no había nada allí para remodelar, no había techo, no había ventanas. Nos tomó 9 meses quitar los escombros solo de ese lugar. Este trabajo era a menudo físicamente duro y mal remunerado, pero todas aquellas damas dependían de él para mantener a sus familias. Las representaciones de las mujeres en la propaganda de guerra, tanto de los países del eje como de los aliados, mostraban estereotipos de sacrificio y pureza, o las presentaban como símbolos de amenaza o viciosas, lo que reflejaba una objetivación y deshumanización clara. En la Alemania nazi, la imagen femenina era ambigua. Por un lado, se las exaltaba como guardianas del hogar y la familia, lo que justificaba su confinamiento a un rol doméstico. Por otro, se las demonizaba en la propaganda,
representándolas en diversas ocasiones como prostitutas o espías, lo que las despojaba de su humanidad, reduciéndolas a simples símbolos de lo que se debía derrotar o erradicar. Esta doble representación facilitaba su explotación y represión, ya que a la vez que se las colocaba en una posición subordinada en el orden social, también se las presentaba como un objetivo a dominar y controlar. A lo largo de la guerra, la violencia sexual fue una de las manifestaciones más extremas de la opresión sufrida por ellas. Durante la ocupación de diversos territorios, miles de señoras fueron víctimas de agresiones sexuales sistemáticas. La historiadora Barbara York estima que alrededor de 2 millones de adultas y niñas fueron víctimas de violencia sexual durante la guerra, especialmente durante el avance del Ejército Rojo. Esta cifra incluye alrededor de 1,4 millones que fueron ultrajadas mientras huían y eran expulsadas de las regiones del este de Alemania. En el caso de los soldados japoneses, la práctica de la prostitución forzada, conocida como las mujeres de consuelo, se convirtió en una de las formas más crueles de explotación sexual. Estas víctimas fueron secuestradas de diferentes países de Asia y forzadas a trabajar en burdeles militares, donde sufrían abusos permanentes. Las condiciones en que vivían eran extremadamente inhumanas y muchas perecieron debido a la violencia física y psicológica que experimentaron. El ejército nazi también se encargó de someterlas a una violencia sistemática. En los campos de concentración, no solo se les privaba de sus derechos humanos básicos, sino que se les sometía a humillaciones extremas, incluida la violencia sexual. Muchas prisioneras de campos de concentración fueron desnudadas y sometidas a revisiones médicas humillantes, y algunas fueron utilizadas como mano de obra esclava, mientras que otras fueron sacrificadas y quedaban embarazadas como consecuencia de las violaciones. Este trato cruel y deshumanizado dejó cicatrices físicas y psicológicas profundas en las víctimas, bastantes de las cuales nunca pudieron recuperar una vida normal después de la liberación. A pesar de ser vistas principalmente como víctimas o trabajadoras secundarias, algunas mujeres lograron jugar un papel activo en el conflicto. En el bando aliado, un ejemplo de resistencia y valentía fueron las aviadoras soviéticas conocidas como las brujas de la noche. Aquellas expertas combatientes realizaron misiones de bombardeo nocturnas, llevando a cabo su trabajo en condiciones extremadamente peligrosas. De hecho, en los últimos 3 años de conflicto, completaron más de 23.000 misiones y lanzaron alrededor de 3.000 toneladas de bombas. Sus misiones incluían no solo ataques a objetivos militares, sino también la entrega de alimentos y municiones a las tropas soviéticas. Sin embargo, a pesar de sus contribuciones significativas, muchas veces sus logros fueron minimizados por la narrativa oficial, que tendía a subrayar el papel masculino en la guerra. Del mismo modo, otras damas experimentadas participaron activamente en actividades de espionaje y resistencia, desafiando las expectativas sociales impuestas por sus respectivos regímenes. Con todo y los esfuerzos, como ocurrió con las aviadoras soviéticas, su participación no siempre fue reconocida ni valorada de manera equitativa. Además de las secuelas emocionales, sufrieron consecuencias físicas graves. La malnutrición y las enfermedades infecciosas fueron comunes entre las sobrevivientes, especialmente aquellas que pasaron largos periodos en campos de concentración o en zonas ocupadas, donde la atención médica era prácticamente inexistente. Muchas de las que sobrevivieron a la violencia sexual también enfrentaron complicaciones reproductivas, como infecciones crónicas y complicaciones asociadas con embarazos no deseados. Las secuelas físicas de las violaciones y los abusos, algunas visibles como cicatrices por lesiones o marcas de torturas, otras invisibles, como el dolor crónico o los trastornos psicosomáticos, marcaron de por vida a las afectadas. El trauma vivido por ellas durante la guerra, no solo las que vivieron directamente los acontecimientos, sino que también tuvo repercusiones intergeneracionales. Estudios han demostrado que el trauma psicológico puede ser transmitido a las generaciones siguientes, afectando la salud mental y emocional de los hijos e hijas de las sobrevivientes. Las cicatrices invisibles que quedaron en las víctimas no solo alteraron sus vidas, sino que también influyeron en el desarrollo emocional de sus descendientes, perpetuando el ciclo de dolor y sufrimiento.
Otra consecuencia lamentable de todo lo sucedido fue que solo en Berlín, alrededor de 10.000 de ellas se quitaron la vida, varias tras haber sido abusadas por soldados soviéticos. Este fenómeno no fue aislado. En la pequeña ciudad de Demmin, más de 1.000 personas se suicidaron en los días siguientes a la llegada del Ejército Rojo. La violencia extrema sufrida por muchas señoras fue un factor crucial. Se estima que 1 de cada 10 que fueron ultrajadas murió como resultado directo o se suicidó posteriormente. Además, el miedo a represalias violentas y la desesperanza ante un futuro incierto contribuyeron a un estado mental catastrófico. Violencia y silencio. Las mujeres alemanas y el aborto en tiempos de guerra. Durante la República de Weimar, que se extendió desde 1919 hasta 1933, Alemania experimentó un cambio notable en las actitudes sociales hacia el aborto. Este período estuvo marcado por una liberalización relativa en comparación con las políticas previas. Inicialmente, el artículo 218 del Código Penal tipificaba la práctica como delito. Las mujeres que lo practicaran podrían ser castigadas con hasta 5 años de prisión, mientras que aquellas que ayudaran a practicarlo podrían enfrentar hasta 10 años de la misma condena. Pero en 1927 fue despenalizado en casos en los que la vida de la madre corriera peligro. Durante aquellos años, se estima que anualmente se producían entre 200 y 700.000 interrupciones, aunque el número de casos no denunciados probablemente sea aún mayor. Un ejemplo emblemático de lucha en estos aspectos fue el de la ginecóloga Anne-Marie Durand-Weber. Ella estudió medicina en Marburgo, Estrasburgo y Múnich, y en 1927 abrió su propia consulta en Berlín. Durante toda la década participó activamente en el movimiento de los derechos femeninos y fue cofundadora del Trust for Fiancés and Married Couples, que ofrecía asesoramiento sobre matrimonio y sexualidad. Siempre fue una crítica vehemente de lo estipulado en el Código Penal alemán. Abogó por la reforma de la ley y defendió la necesidad de educación y acceso al aborto seguro. No obstante, este ambiente más permisivo se desplomó con la llegada al poder del régimen nazi en 1933, que instauró políticas profundamente restrictivas en esa materia reproductiva, especialmente en mujeres consideradas arias. A su vez, las autoridades nazis incentivaron ese mismo procedimiento entre las señoras de grupos étnicos considerados indeseables, según su ideología racial, lo que marcó el inicio de una política represiva y controladora sobre sus cuerpos. El nuevo gobierno, que consolidó su poder con Adolf Hitler al frente, tomó medidas drásticas para aumentar la población de la raza aria. A partir de 1943, el aborto fue penalizado severamente, con la pena de muerte como castigo para aquellas desafortunadas que interrumpieran un embarazo. Su realización se veía como una amenaza al proyecto del Estado nazi de garantizar la pureza racial y la expansión del pueblo ario. En este contexto, las que abortaban eran etiquetadas como traidoras de la patria, mientras que las políticas de fomento de la natalidad entre las mujeres de grupos étnicos superiores recibían todo el apoyo estatal. En contraste, las que pertenecían a las poblaciones que el régimen consideraba inferiores eran incentivadas abiertamente a abortar, lo que reflejaba la ideología genocida y eugenésica que caracterizaba la ideología imperante. Entre los grupos afectados se encontraban individualidades femeninas con discapacidad, las llamadas asociales, prostitutas, así como judíos y otros grupos perseguidos. Aquellas interrupciones se practicaban bajo lineamientos con una fachada médica. De hecho, se realizaban con el pretexto médico de que aquellas señoras no podían dar a luz a niños hereditariamente sanos. A la par, en Ravensbrück y otros campos, no solo fueron inducidas a la práctica, sino también esterilizadas deliberadamente y abusadas en más de un aspecto para experimentos supuestamente científicos. Los médicos de las SS llevaron a cabo operaciones en condiciones crueles, lo que provocó que muchas sufrieran por tiempo prolongado o murieran de las formas más aberrantes. Por otra parte, en los territorios ocupados por Alemania, la política del aborto no fue muy diferente en este sentido. Por mencionar un ejemplo, la invasión contra Polonia, la política en este aspecto fue parte de una estrategia más amplia de control demográfico, destinada a reducir la población polaca y al mismo tiempo hacer espacio para los colonos alemanes.
Al igual que en los campos de concentración, bastantes de ellas fueron esterilizadas o abortadas sin su consentimiento. Los médicos de los territorios ocupados a menudo se vieron obligados a realizar estas prácticas, lo que dio lugar a un abuso sistemático de la ética médica. Los ocupantes también llevaron a cabo deportaciones y expulsiones generalizadas en un intento de cambiar la composición étnica de la región. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, las condiciones sociales y políticas en Alemania se volvieron aún más extremas. Con el avance de los combates y la ocupación de varios territorios europeos, las mujeres alemanas enfrentaron una violencia sexual sistemática, particularmente en las áreas ocupadas. Las violaciones, a menudo cometidas por las tropas de la Wehrmacht y las SS, resultaron en numerosos embarazos no deseados. Sin embargo, debido a la represión de las autoridades y la falta de acceso a servicios médicos seguros, muchas de estas no podían acceder a abortos de manera legal o segura. De hecho, la escasez de recursos médicos y la inseguridad generalizada durante los combates complicaron aún más la posibilidad de que pudieran interrumpir sus embarazos no deseados sin poner en riesgo sus vidas. El fin de la guerra, marcado por la Batalla de Berlín en abril y mayo de 1945, trajo consigo el colapso del régimen nazi y el inicio de una nueva era de ocupación en Alemania. En este contexto de violencia y privación, ellas no solo enfrentaron la secuela de los abusos sufridos durante la guerra, sino también embarazos forzados como consecuencia directa de todo aquello. El aborto, en este periodo de transición, continuó siendo ilegal en la mayoría de las zonas de Alemania, tanto en las áreas bajo control soviético como en las que quedaron bajo control occidental. Esto obligó a muchas mujeres a recurrir a métodos peligrosos e ilegales para interrumpir sus embarazos, lo que incrementó los riesgos para su salud y seguridad. Tras la conclusión de la guerra y la ocupación de Alemania por las potencias aliadas, el país fue dividido en dos zonas de influencia, Alemania Occidental y Alemania Oriental. En este contexto, la ginecóloga Durand Weber, quien se había apartado de la política por sus diferencias con el gobierno recién derrocado, continuó su trabajo como ginecóloga y volvió a ser políticamente activa. Fue presidenta del Comité Central de Mujeres de la Magistratura del Gran Berlín y más tarde de la Asociación Democrática de Mujeres de Alemania. Con el paso del tiempo y la experiencia acumulada, sus puntos de vista sobre el aborto cambiaron. Ahora luchaba por restricciones legales para enfatizar la seriedad del procedimiento. Las políticas sobre esta materia variaron considerablemente entre ambos espacios. En Alemania Oriental, el gobierno comunista adoptó una postura más liberal en relación con el procedimiento, legalizándolo en 1950 bajo ciertas condiciones. Esto reflejó una ideología de derechos reproductivos que se alineaba con la propaganda soviética sobre la igualdad de género, aunque las realidades del acceso a servicios seguros variaban significativamente dependiendo de las regiones. Por otro lado, en Alemania Occidental, las leyes sobre este procedimiento siguieron siendo muy restrictivas durante las primeras décadas después de la guerra, reflejando una persistente influencia conservadora y católica en la sociedad alemana. Indistintamente del lado en que se estuviera de la frontera dentro de las dos Alemanias, acceder a los servicios más fiables era un asunto complicado y lleno de obstáculos. La falta de información sobre dónde realizarlos y bajo qué condiciones específicas complicaba aún más la situación. En los casos en que estaba permitido, las mujeres debían cumplir con requisitos médicos y pasar por períodos de espera, lo que añadía más presión emocional a una situación ya desgastante. Además, muchas clínicas enfrentaban hostigamiento por parte de grupos antiabortistas, creando un ambiente hostil para aquellas que buscaban atención médica. El proceso para obtener un aborto requería que las interesadas buscaran asesoramiento médico, lo cual no era fácil debido a la escasez de médicos capacitados y al temor a represalias legales. Una vez que lograban encontrar un médico dispuesto a realizar el procedimiento, debían completar un periodo mínimo de reflexión tras recibir asesoramiento antes de proceder. Inclusive, algunas recibieron diagnósticos sobre malformaciones fetales y se sintieron presionadas a tomar decisiones rápidas sobre sus embarazos. Una paciente de aquella época recordó cómo su médico le explicó que su bebé tenía nulas posibilidades de vivir,
lo que la llevó a aceptar la interrupción del embarazo a pesar de sus reservas iniciales. Y bueno, en los meses siguientes a la desaparición del Tercer Reich, el número de solicitudes para las madres que fueron víctimas de los excesos bélicos aumentó drásticamente. Entre junio del 45 y el mismo mes del año siguiente, se registraron 995 solicitudes en un solo distrito de Berlín, una cifra que refleja la magnitud del problema, aunque se estima que unas cuantas más no se atrevían a buscar ayuda debido al estigma social y al miedo a represalias. Supervivencia en la adversidad, resistencia y adaptación en medio del caos. A medida que los días avanzaban en medio de la batalla de Berlín, la situación empeoraba, convirtiéndose en un entorno desesperante para sus habitantes, especialmente para la población femenina, la cual enfrentó adversidades de toda naturaleza posible. Y es que la historia de su género de Berlín durante este periodo fue una de resistencia, resiliencia y lucha por la supervivencia en medio del caos. Para hacer frente a tales adversidades, tuvieron que idear diversas estrategias para sobrevivir, adaptándose rápidamente a las circunstancias cambiantes. Por supuesto, las que no lo hacían, la pasaban sumamente mal, o simplemente no vivían para contarlo. Muchas de ellas intentaron encontrar protección a través de relaciones con soldados, en un intento desesperado por evitar ser víctimas de violencia sexual. Algunas establecieron vínculos con oficiales soviéticos, con la esperanza de que la relación les asegurara algo de seguridad, aunque este tipo de decisiones no estuvo exento de sus propios riesgos. La historia de una joven refugiada de Königsberg es un testimonio desgarrador de la brutalidad de la guerra y el sufrimiento que enfrentaron numerosas mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras el Ejército Rojo asediaba la ciudad en el año final de la guerra, ella se encontraba atrapada en un entorno caótico, buscando desesperadamente un lugar seguro. Provenía de una familia alemana desplazada por los combates y su vida cambió drásticamente cuando fue descubierta en una buhardilla donde intentaba esconderse. A pesar de sus esfuerzos por escapar del horror, fue capturada por soldados soviéticos. En lugar de protección, se convirtió en víctima de múltiples abusos íntimos. En medio del trauma y el desespero, la joven decidió buscar alguna forma de protección. En un intento por sobrevivir, comenzó a establecer una relación con uno de los soldados. Aunque esta decisión fue dolorosa y compleja, le otorgó cierta protección frente a otros soldados que podrían haberla agredido nuevamente. En los registros históricos, solicitó el anonimato para proteger su identidad y dignidad, reflejando el estigma y el dolor que acompañaban a su experiencia. Algunas fueron forzadas a trabajar como acompañantes de los soldados a cambio de protección, mientras otras, igualmente vulnerables, se refugiaron en la clandestinidad o en las redes de solidaridad que lograron formarse entre ellas. Ursula von Kardorf fue una de las valientes que ofreció un testimonio desgarrador sobre la violencia sexual y la prostitución forzada. Ella vivió en Berlín en esos momentos críticos y fue testigo de los horrores que se desataron con la llegada del Ejército Rojo. En su relato, destaca la experiencia de su amiga, quien fue víctima de múltiples sometimientos. Esta señora, que se había escondido en una pila de carbón, fue denunciada por una vecina que intentaba proteger a su propia hija. Como resultado, fue atacada por 23 soldados, un acto brutal que dejó huellas profundas en su salud física y mental. La amiga de Kardorf terminó en el hospital y expresó que nunca más deseaba acercarse a un hombre. Kardorf también aborda el fenómeno de la prostitución forzada, donde varias alemanas fueron tratadas como botín de guerra, y es que diversas veces se organizaban violaciones colectivas, lo que aumentaba el trauma y el estigma asociado a estas experiencias. Kardorf menciona cómo algunas víctimas guardaron silencio durante décadas, sintiendo que sus experiencias eran irrelevantes o inaceptables en una sociedad que no estaba dispuesta a escuchar. Igualmente, la solidaridad entre ellas jugó un papel fundamental en la supervivencia durante la batalla de Berlín. Varias de ellas se organizaron en pequeñas redes de apoyo en las que compartían recursos, refugios y alimentos. 15. En estos grupos se ofrecían apoyo emocional y físico mutuo, rescatando a las más vulnerables de las violaciones y del trauma físico y psicológico.
Estos lazos de solidaridad fueron clave en un momento donde el desmoronamiento de la sociedad y la escasez de recursos agravaban la situación de todos los habitantes de la ciudad. Algunos de estos refugios consistían en sótanos o en pequeños apartamentos donde se resguardaban de los ataques y los bombardeos. No obstante, estos lugares también podían ser extremadamente peligrosos, ya que los soldados a menudo entraban por la fuerza en busca de mujeres para ultrajarlas, lo que hacía que la lucha por encontrar un lugar seguro fuera aún más desesperada. A pesar de las circunstancias extremas, algunas también participaron activamente en la resistencia contra las autoridades nacionalsocialistas. Aunque la lucha armada o política de las valientes que se atrevieron no fue tan visible como la de los hombres, muchas de ellas contribuyeron de diversas formas. Algunas ayudaron a esconder a judíos y otros perseguidos, arriesgando sus vidas para salvar a aquellos que estaban destinados a ser exterminados por los nazis. Otras, aunque atrapadas en la ciudad, documentaron las atrocidades que estaban presenciando, ya sea escribiendo en diarios privados o compartiendo testimonios orales. Estos relatos fueron fundamentales para preservar la memoria histórica del sufrimiento de la población civil y para dar voz a quienes no pudieron sobrevivir. Uno de tantos casos que podrían citarse es el de Hannah von Bredow, quien se destacó en la resistencia contra el nazismo en una época en la que cuantiosos aristócratas se alinearon con el régimen. A pesar de su privilegiada posición como nieta de Otto von Bismarck, el fundador del Segundo Reich, Hannah eligió un camino diferente, guiada por un profundo sentido de justicia y humanidad. Desde principios de los años 30, comenzó a expresar sus preocupaciones en su diario, advirtiendo sobre los peligros del totalitarismo. Si él se convierte en dictador, Alemania será un manicomio. 16. Esta visión crítica la separó de sus hermanos, quienes apoyaron activamente la causa nazi, mientras ella mantenía su postura desafiante. Su activismo no se limitó a las palabras. Hannah se convirtió en miembro de la Iglesia Confesante, que hacía cara a la alineación de las iglesias con el nazismo. Estableció conexiones con otros opositores y ayudó a aquellos perseguidos por el gobierno. Su diario y correspondencia reflejaban su valentía y su rechazo a ceder ante el miedo. Enfrentó a la Gestapo en varias ocasiones, mostrando una determinación notable. Cuando un agente le preguntó si no tenía miedo, respondió con desdén: ¿miedo a los hombres? ¿Y a los nazis? ¿Cómo podría tenerlo? Hannah no solo se limitó a criticar al Führer y a los suyos, también tomó medidas concretas para ayudar a los perseguidos. Su hogar se convirtió en un refugio para aquellos que huían de la represión nazi. A lo largo de su vida durante el Tercer Reich, Hannah von Bredow mantuvo su independencia intelectual y moral. Se opuso al tratamiento inhumano de los judíos y otros grupos perseguidos, considerando a los perseguidores como personas injustas e inescrupulosas. En gran medida, la influencia histórica de su familia impidió que fuera víctima de los mismos tratos que denunciaba. A medida que la guerra llegaba a su fin y Berlín caía bajo el control soviético, las mujeres que sobrevivieron al conflicto se enfrentaron a un nuevo desafío: reconstruir sus vidas en medio de la devastación. Muchas de ellas se encontraron embarazadas como resultado de las violaciones sufridas, lo que trajo consigo un trauma adicional: la estigmatización social. Un ejemplo de este tipo de redes fueron los grupos de autoayuda que se formaron en diferentes ciudades. Brindaron un espacio seguro para que las participantes compartieran sus experiencias y encontraran apoyo emocional. Por aquellos días, bastantes se sintieron aisladas y estigmatizadas, por lo que estas reuniones fueron una oportunidad importante para hacer oír su voz y contar sus historias. En algunos casos, las mujeres también organizaron reuniones informales con médicos y trabajadores sociales para recibir atención médica y apoyo psicosocial. 17. Estas juntas a menudo se caracterizaban por un consenso tácito. Las damas no solo querían que se trataran sus lesiones físicas, sino que también querían hablar sobre las consecuencias psicológicas de sus experiencias. Además, en algunas regiones, surgieron organizaciones de ayuda que se centraban específicamente en las necesidades de las que habían sido abusadas. Allí se ofreció asesoramiento jurídico y ayuda para hacer valer sus derechos.
A menudo fueron fundados por antiguas víctimas que habían experimentado de primera mano lo difícil que era encontrar apoyo. Otra red notable fue la de las madres de los niños nacidos como producto de los excesos íntimos. Las participantes se reunieron para compartir sus experiencias y desarrollar estrategias para enfrentar la estigmatización de sus hijos. Lucharon no solo por el reconocimiento de su propio sufrimiento, sino también por un futuro mejor para sus hijos. El activismo formal se fue desarrollando gradualmente en los años posteriores a la guerra. En Berlín y en otras partes de Alemania comenzaron a formarse asociaciones y grupos que ayudaban a las víctimas de violencia sexual. Estos grupos no solo ofrecían asistencia psicológica y médica, sino que también brindaban apoyo legal a aquellas que buscaban justicia por los abusos sufridos. Entre estos grupos destacaron las asociaciones de víctimas que trabajaron incansablemente para visibilizar las necesidades de las afectadas por la guerra, enfocándose en temas como los derechos reproductivos y el bienestar emocional de las que habían sufrido violaciones. Otro acto de supervivencia también estuvo relacionado con la creciente independencia de las mujeres, motivado al cambio en la pirámide demográfica alemana y los nuevos roles sociales. Y es que la proporción de género en Alemania quedó completamente desequilibrada. En las zonas de ocupación occidentales había escasez de hombres, donde solo había 125 mujeres por cada 100 hombres, y en los grupos de edad más jóvenes había incluso 160 ejemplares femeninos por cada 100 masculinos. La escasez de individuos masculinos fue el resultado de millones de muertes de soldados en combate o por el cautiverio durante la guerra. Igualmente, muchos fueron reportados como desaparecidos, lo que redujo aún más el número de hombres disponibles. Esto provocó varias situaciones familiares. En primer término, un aumento de los nacimientos ilegítimos. Para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el 10% de los nacidos eran ilegítimos, pero en 1946 la estadística subió a más del 21%. Las señoritas tenían menos incentivos para esperar un compromiso matrimonial, lo que refleja el cambio en las normas sociales y, a su vez, las empujaba a trabajar y a ser más independientes. Numerosas fueron madres solteras. En segundo término, los hombres que sobrevivieron a la guerra a menudo encontraron esposas que se habían acostumbrado a una vida independiente. Esto dio lugar a conflictos en torno a las tareas domésticas y la crianza de los hijos. Y en los casos más graves, conllevó el divorcio. La tasa de divorcios aumentó significativamente. En la década de los 50 era cercana al 15%. Hay que ver lo que significa que casi 2 de cada 5 matrimonios se hayan disuelto en ese tiempo, solo porque sus maridos no pudieron adaptarse al creciente protagonismo femenino.